Esto es una expresión, ¿no?, de la costumbrista Xiomara Pérez. Enfatizó que la gente ha dejado de aventurarse porque se siente engañada. Vamos a ver qué dicen de algunas instituciones. Bueno, las Fuerzas Armadas, confianza en instituciones públicas y privadas. Las Fuerzas Armadas, pues, tienen un 40%. La Policía Nacional, un 24%. El Congreso Nacional, un 20%. Los partidos políticos, apenas un 14%. El gobierno, un 22%. Los medios de comunicación, que son de los más altos, un 44%. Los bancos, un 46%. Y las ONG, un 14%. Es decir, las dos entidades con mayor credibilidad son los bancos y los medios de comunicación, 46 y 44%. Entonces, usted se encuentra con lo siguiente, al medir la valoración de las instituciones, el segmento mayor valorado por el informe de Latino Barómetro fue la Iglesia, de todas las denominaciones, con un 68%, seguido de las Fuerzas Armadas con un 40%, la Junta Central Electoral con un 30% y las ONG con un 35%. Esto es en términos, pero la de peor credibilidad fueron los partidos políticos, el Congreso 20%, el Poder Judicial 21%, la Policía 24% y el Gobierno 22%. Aquí hay error entre lo que el periódico publica en el cuadro y lo que coloca en la reseña, porque hay un cuadro donde a las ONG tienen un 14% y aquí en la reseña está hablando de un 35%. Entonces, uno de los casos que me llama la atención es el 30% de la Junta Central Electoral, que tenía en valoración anterior un 63%. De un 63% de su credibilidad, pues la Junta ha pasado a un 30%. Estamos hablando de una disminución drástica en cuanto a la credibilidad. Desde luego, hay factores distintos en esto, y cada una de estas entidades pues tiene que asumir los desafíos que esto plantea. En el plano latinoamericano y en el plano dominicano, ciertamente una de las instituciones con una valoración más baja es el Congreso. Entonces ese es un tema que ha estado pendiente, porque los congresos y el Congreso Dominicano sobre todo tiene que hacer una gran labor para revertir esa tendencia. Esto pues no es realmente una cuestión que aporte cosas exactas. En estas evaluaciones hay muchas subjetividades, pero presentan indicadores que realmente hay que tomarlos en cuenta. Entonces, bueno, hay un tema que no he tocado, porque me he preguntado, bueno, ¿vale la pena uno referirse a eso? Porque está claro, con relación a lo de Radamés Camacho, que se ofreció un dato totalmente incorrecto. Y en base a ese dato incorrecto se ha mantenido una campaña de cuestionamientos y de ataques.
me parece que fue el periódico El Día, el primero en publicar que supuestamente la declaración jurada de Radamés Camacho rondaba 78 millones de dólares. Probablemente de esos 78 millones de dólares es que el destacado comunicador don Uchi Lora pues extrae los 2.000 y pico de millones de dólares de Camacho. Es decir, si la fortuna de Camacho es de 78 millones de dólares, usted multiplica eso y entonces ahí le dan esos 2.000 y tantos millones, por lo que varios comunicadores y mucha gente se mantiene pues cuestionando al actual presidente de la Cámara, a pesar de que ya está claro que ese dato no era correcto. El dato no era correcto, porque la declaración jurada del diputado Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, no era de 78 millones de dólares, sino de 77 punto tanto millones de pesos, no de dólares, sino de pesos. Pero algunos han preferido mantener la cifra exagerada, súper exagerada, para entonces no dejar caer los cuestionamientos que quieren dirigir pues al presidente de la Cámara de Diputados. Y entonces, cuando se trata de cosas como esa, uno se pregunta, ¿vale o no la pena referirse a eso? Porque yo creo que la gente sabe que hay una diferencia abismal entre 2.000 millones de pesos y 78 o 77 y tantos millones de pesos, que la diferencia es abismal. Pero bueno, nos quedamos con la realidad y entonces nos vamos a una declaración jurada de 78 millones de pesos. Estamos hablando de una persona que es bastante conocida en la vida pública dominicana, que no es la primera vez que está en una institución donde maneja recursos, porque a pesar de no haber sido un funcionario público, ha sido un dirigente gremial y uno de los líderes del magisterio, que tiene instituciones, el magisterio, que manejan miles de millones de pesos. La propia ADP que presidió, pero todo el mundo sabe que los maestros tienen una de las cooperativas más poderosas del país, que tienen otros temas que pues conllevan manejo de muchos recursos. Y ese nombre en este país, en su trayectoria, nunca ha sido mencionado ni referido en algo que indique algún manejo inadecuado de fondos y recursos ajenos puestos bajo su responsabilidad. Pero en una trayectoria que la conocen aquí todos los periodistas, la de el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Todos los periodistas la conocen, es decir, una gente con la que usted puede tener diferencia, que defiende sus temas con pasiones, etcétera, pero en ese plano es una cuestión totalmente conocida. Bueno, también, señores, ¿por qué los 2.000 millones y no los 700, y no
los 78 millones de pesos? Porque aquí todo el que no es hipócrita sabe que abrir un cuestionamiento a una persona que muestra un patrimonio entre activos y pasivos de 78 millones de pesos, cuando esa persona, además de ocupar funciones públicas como legislador, todo el mundo sabe además que tiene otras actividades económicas, que tiene, por ejemplo, ganadería, que tiene otros cultivos agropecuarios desde hace tiempo, es decir, que tiene otras fuentes de vida y de ingreso, y que los ha trabajado durante muchos años. Bueno, entonces esa persona, porque hace 8 años que el patrimonio era de tanto, no hay derecho a que el patrimonio de esa persona pues haya crecido. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece el patrimonio de una persona? Yo puedo poner un solo ejemplo que lo viví, un solo ejemplo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de inmuebles, en la administración del presidente Hipólito Mejía, yo compré un apartamento financiado con la asociación Cibao, un apartamento valorado en $100,000. Esos $100,000 al momento de yo comprar ese apartamento eran apenas 1.6 millones de pesos al 16 por 1. Varios años después, en la misma administración, esos $100,000, por suerte mi deuda era en peso y no tuve ningún inconveniente, pero varios años después, esos mismos $100,000 eran ya 3.6 millones. Entonces, eso te muestra que ahí hubo un patrimonio que creció de manera astronómica. No, el mismo patrimonio. Pero eso lo saben los periodistas veteranos y vainas que tienen propiedades. Y entonces, usted pone a la gente a hacer cuestionamientos, pues, alegres innecesariamente. Porque usted sabe que los inmuebles tienen una revaloración. Y eso, el funcionario público, desde luego, está en la obligación de actualizarlo. Está en la obligación de actualizarlo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, que la diferencia, que es verdad, que el presidente de la Cámara de Cuentas dice que la declaración jurada fue presentada con posterioridad. El presidente de la Cámara demuestra que la presentó en el tiempo adecuado. Ahora, ¿dónde reside la diferencia? Entre que una cosa es la presentación y otra cosa es la certificación que te da la Cámara de Cuentas de lo que tú has presentado. Y para emitirte la certificación, se examina lo que tú has presentado y los documentos complementarios tú tienes que entregarlo. Cuando tú entregas todos los documentos complementarios, venga acá, usted me refiere aquí a varios seguros, pero usted tiene que traerme la póliza de esos seguros que no están añadidas en esta declaración. Usted me refiere aquí tal inmueble, pero solamente me hace la referencia. Yo necesito una copia del título de ese inmueble. Perfecto. Ya esas son las cuestiones complementarias. Entre la presentación de la declaración y los documentos complementarios, pasó lo que dice realmente el presidente de la Cámara de Cuentas. Pero eso no es muy distinto a todas estas cosas que se está
que se ha ido construyendo. Yo no sé con qué objetivo, porque realmente usted va a buscar un diputado, y en gran medida el patrimonio de los diputados anda más o menos por ahí. Esa tiene que ser casi la media del patrimonio de los diputados, porque la mayoría de ellos, para poder ser diputados, tienen otra actividad económica. La mayoría tienen otra actividad económica. Entonces, ¿ustedes creen que eso es una cuestión que se puede hablar de que una gente que ha tenido enriquecimiento ilícito, que ha virado, que ha tornado, etcétera, cuando uno sabe aquí, cuando se habla de corrupción, de qué se habla realmente? Entonces, a propósito de eso, y fíjense para que cómo a veces se hace, hasta con buenas intenciones, se hacen cosas que no son a veces tan exactas, pero crean mucha confusión. Yo veía, por ejemplo, un trabajo que hizo recientemente Alicia Ortega en el informe sobre los viajes de los diputados. En sentido general, eso lo tiene que responder la Cámara de Diputados, y ella ofreció muchas informaciones que deben tener una respuesta por parte de la Cámara de Diputados, y yo creo que como esos viajes se sustentan con recursos públicos que vienen aportados de los esfuerzos de los contribuyentes, siempre que se pida explicación, hay la obligación de presentar esa explicación. Es decir, yo no cuestiono el cuestionamiento, valga la redundancia. Sin embargo, por un solo hecho me llamó la atención. Ustedes saben que estuve vinculado, fui de los principales promotores del homenaje a Johnny Pacheco, que implicó la ley que pues designa con el nombre de Johnny Pacheco pues un tramo de la avenida España, y que ahora ya el Ayuntamiento de Santo Domingo Este inició las obras que corresponden a lo que es el Boulevard Johnny Pacheco. Bueno, para cuando se aprueba la ley, pues se hace un acto de homenaje al maestro Johnny Pacheco, y entonces en ese acto estuvo su esposa, él por razones de salud no pudo venir, y su hija. Entonces yo veía en este reportaje que se dice que el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, hizo un viaje a Nueva York para visitar a Johnny Pacheco, y que en ese viaje se gastaron 116,000 pesos. El dato no es correcto, porque el presidente de la Cámara no viajó a Nueva York para esos fines. Lo que sí es correcto es que eso fue el pago de los pasajes tanto de la esposa de Johnny Pacheco como de la hija que vinieron al acto. Si usted quiere cuestionar eso, bueno, cuestione eso, porque eso fue la realidad. Si usted no está de acuerdo con eso, perfecto, pero eso fue la realidad, y a ese monto es que corresponde eso, no a que fue el presidente de la Cámara, porque él no fue. Otra cosa que me llama la atención, bueno, la diputada Guadalupe Valdés, que fue una de las personas que que estaba cuestionando los viajes de los diputados, ella fue diputada de un solo periodo, y entonces ella en un solo periodo, yo nada más le he contado 14 viajes, es decir, que me he quedado corto porque hay que seguir contando, pero por lo menos 14 viajes en un solo periodo que ella agotó, 14 viajes. ¿A qué ocurre? Que los viajes de ella entonces van a ser viajes bien justificados. En los viajes de ella, los recursos del Estado estaban bien invertidos. Pero si en los 14 viajes suyos los recursos del Estado estaban bien invertidos y esos viajes eran justificados,
¿Y los viajes de sus otros colegas? ¿Y los viajes de sus otros colegas? No, eso no sirven. Ahí se estaba botando dinero del Estado, porque los viajes no eran buenos en los viajes que ella hacía. Que por cierto, no mencionó ninguno de sus viajes en los cuestionamientos de los viajes que hacía de sus colegas. Entonces, eso es medio extraño. Pero bueno, repito, todo lo que es cuestionamiento a uso de recursos públicos, las instituciones cuestionadas están en la obligación de responder en los casos en lo que se entienda que aluden irregularidades. Todo el mundo sabe que los congresos en todas partes del mundo, pues una parte de la labor del legislador es justamente la de viajar, la de intercambiar con otras experiencias, que eso fortalece los conocimientos que tiene a la hora de legislar, y que eso es una actividad común prácticamente del legislador, y que lo que tiene que ver en cada viaje es si hay una justificación y si ha sido el cumplimiento de una misión oficial, no el hecho de que una persona ande paseando con recursos del Estado, que ya eso es otra cosa. Pero también me llama la atención el corte de los viajes, porque entonces la diputada que ha roto el récord de mayor cantidad de viajes en el Congreso no aparece ahí. No aparece ahí porque el corte fue de los últimos 5 años. Entonces, se pueden ver otras cosas ahí que permiten tener una visión más global sobre ese tema. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, ¿qué ha pasado en Haití? Estamos hablando de que supuestamente se ha producido, supuestamente no, la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, a través del comisionado del gobierno, pues ordenó que los directores de los bancos públicos y comerciales de Haití que suspendieran inmediatamente todas las transacciones de 36 empresas señaladas por irregularidades con el dinero de Petrocaribe. Entonces, entre esas 36 empresas hay por lo menos 7 empresas dominicanas. Algunas de ellas, pues ayer hicieron referencia a esta situación. Ayer pues hubo un comunicado de las empresas que encabeza el senador Félix Bautista. Esas empresas son Haddon y Rofi. Y entonces dice que tiene mucho interés en que esa situación se aclare. Siempre hemos estado a disposición de las autoridades haitianas a los fines de aclarar todo lo relativo a la construcción de las obras que realizan las empresas Haddon y Rofi en Haití. Y al mismo tiempo, pues el senador Félix Bautista reitera que por concepto de las realizaciones cubicadas, pues hay una deuda con sus empresas que es del orden de los 52 millones de dólares. Él reitera eso. Otro comunicado correspondió al grupo Estrella. Entonces, ellos dicen, ante la noticia difundida sobre una supuesta investigación en Haití sobre el desempeño de la filial Ingeniería Estrella en esta nación, la empresa aclara que no tiene ningún caso judicial en Haití y que los bancos con los cuales realiza sus operaciones no han sido notificados por ninguna autoridad. Que realmente no hay, hasta donde ellos, el Grupo Estrella se ha dedicado en Haití a la construcción de carreteras y aeropuertos por todo el territorio haitiano, obras como el viaducto de Carrefour, los aeropuertos Le Calles y una serie de obras, pero dice que hasta ahora no ha habido ningún informe
de los bancos con los que opera que indique que sus cuentas han sido inmovilizadas. Tal vez se hizo el anuncio antes de las debidas notificaciones. El caso, pues, tiene algunas aristas que han de motivar una investigación en la República Dominicana. Porque resulta que las cosas que se están alegando tienen carácter en lo que es la persecución de los delitos, o de los supuestos delitos, de los supuestos crímenes, tienen pues un carácter transnacional. En ese sentido, el Ministerio Público de la República Dominicana estaría en la obligación de abrir una investigación sobre esas supuestas irregularidades que se están investigando en Haití con los fondos de Petrocaribe y que involucran a varias empresas dominicanas. Eso habrá que ver qué ocurre en el futuro, porque eso obliga a una investigación en la República Dominicana. Se habla de varias cosas, porque por ejemplo que en el caso del senador Bautista, el interés de las autoridades haitianas pudiera estar dirigido a que él renuncie a las cubicaciones por más de 52 millones de dólares que alega que se le adeuda, y él hasta ahora no ha mostrado esa disposición, porque en su comunicado es muy firme al plantear que existe esa deuda con él y que va a agotar todos los mecanismos necesarios para que esa deuda del Estado haitiano sea honrada. Entonces, ¿quién administraba los fondos de Petrocaribe? Porque se supone que esos fondos tenían que estar administrados por instituciones gubernamentales. Y esas instituciones gubernamentales contratan las obras. Al pagar las obras se pagan sobre cubicaciones. Habrá que ver si en alguno de esos casos puede alegarse que hubo sobrevaluación o lo que fuere. Pero este es un tema que ha de evolucionar. Por otra parte, hay una comisión de abogados que está en los Estados Unidos denunciando pues las irregularidades que entienden que se están cometiendo para vulnerar contra los derechos de defensa de algunos de los implicados en el caso de Odebrecht. Concretamente, estas gestiones están a cargo de abogados de Jesús Vázquez Martínez. No sé qué otro imputado está en esas gestiones internacionales, y probablemente más adelante tendremos ya una información más precisa con relación a ese tema. A Maurice. Cambio y fuera.